Buenas noches, maestra. Mi nombre es Jorge Benítez y estamos aquí en este video explicando los temas que se nos piden en esta actividad, estos puntos tan importantes. Me resultó muy interesante el haber leído estos textos. Es mucha información, entonces traté de tener, de aprender y sacar lo más significativo de estas lecturas. Entonces espero poder abreviar de manera correcta todos estos temas que a continuación vamos a tratar. Y bueno, lo que vamos a tratar como el primer punto es particularidades de las disciplinas científicas y no científicas. Bueno, aquí se menciona que la psicología está dentro del área donde se consideran a las ciencias. Esto quiere decir que materias que hemos visto como la sociología, la biología, la química, la física, entre otras, son consideradas ciencias porque pueden ser medibles y utilizan un sistema empírico y experimental para obtener verdades o conocimientos a través de lo que se puede medir. Tenemos otras disciplinas no científicas, bueno, no se le consideran así como tal, pero están dentro del círculo, como puede ser las artes, las humanidades, eh, los idiomas, entre otros, que si bien representan un representan verdades y contextos que ayudan a la humanidad, no pueden ser medibles, no utilizan un sistema empírico. Entonces, por lo tanto, esto puede simplemente interpretarse como áreas o materias que ayudan a la humanidad, pero que no tienen un sistema por el cual buscar una verdad. Fuera de este círculo se encuentran ya a las como se consideran disciplinas metafísicas. Son todas aquellas donde cuyos ideales o cuyos ideas se sustentan más que nada por hechos no comprobables o hechos que son meramente ilusorios o visionarios, como por ejemplo sustentados en la religión, la, mm, en las supersticiones, en todo este tipo de ideologías que no tienen una base científica que se pueda comprobar. Pero no significa que esto sea malo, sino al contrario, es algo que si bien no puede ser comprobado por la ciencia, no significa que no sea cierto. Entonces, nada más que dentro del ámbito científico no entran dentro de la categoría de ciencias todas aquellas disciplinas metafísicas y hasta incluso el arte y todas estas disciplinas que si bien están dentro del círculo, no se les considera como tal ciencias. Bueno, ¿qué es la investigación científica y en qué consiste? La investigación científica es como dice, es una investigación crítica, es una investigación ordenada, objetiva, que busca más que nada el comprobar hipótesis, también buscar lo que es la verdad, buscar hechos comprobables a través de la realidad, a través de un método objetivo o un método científico. La investigación científica busca también, puede ser similar a lo que es el método experimental o que es un diseño experimental, pero la investigación científica más que nada busca encontrar la verdad en cuanto a los hechos comprobables a través de un método experimental, a través de lo que voy a definir más adelante. Busca que sea objetiva, busca que haya un objeto, algo que pueda ser medible, algo que pueda arrojar datos que puedan comprobar las teorías y las hipótesis que se presentan o que cuál es el objetivo real de esa investigación. En sí, la investigación científica comprende, como dice una de sus características, es que es objetiva, que es crítica, que es determinada, que busca algo conciso, busca algo que se pueda comprobar a través de recabado de datos, a través de situaciones y datos medibles que puedan arrojar más adelante la comprobación de las hipótesis y las teorías que se originan a través de un planteamiento de un problema. Eso prácticamente podríamos decir que es una investigación científica. Tipos de experimentación y sus principales características. Bueno, según entendí, hay tres tipos de experimentación, tres tipos
sí, de experimentación como tal. Una es la experimentación de laboratorio. Esta primera trata de cuando el experimentador, como lo dice, está en su laboratorio, pero él puede tener el control de las variables independientes. Esto quiere decir que en un laboratorio no hay oportunidad de que haya variables extrañas y al contrario, está en un ambiente puro donde probablemente los resultados vayan a ser más concisos, vayan a ser más importantes, vayan a ser más puros, como lo dice, puede controlar las variables y sobre todo que representa lo más importante que es desarrollar sistemas teóricos. O sea, la investigación en el laboratorio ayuda a que a través de la recabado de datos y de análisis de observación en un laboratorio, en un entorno puro, pueda entonces comprobar las teorías o las hipótesis de estas teorías y pueda crear sistemas teóricos que ayudan precisamente a la psicología como ciencia. Está la otra que es la experimentación de campo. Esta se puede llegar a ser similar con el laboratorio. La cuestión es que esta de campo es a lo que yo puedo entender es un tipo de experimentación donde el experimentador busca en una situación realista tener el control de una o más variables independientes sin importar la situación. Entonces puede ser flexible, puede tener amplitud y más que nada lo que busca este tipo de experimentación es comprobar las hipótesis que se generaron a través de las diferentes teorías para llegar a ideas más generales, a ideas más eh, individualistas sin necesidad de tener relación con sistemas teóricos o sí, pero más que nada busca eso, busca el tener el control de una o más variables en cuanto a este tipo de experimentación. Y está la otra que es estudio de campo. El estudio de campo es una investigación científica, no, ¿cómo se dice? No experimentable, puede ser, donde busca más que nada rasgos más sociológicos, más psicológicos dentro de un contexto social. Esto puede ser cuando se hacen estudios de campo en, no sé, objetos de estudio, por ejemplo, las sociedades, las escuelas, las empresas, los trabajos, cualquier entorno donde tú puedas hacer este tipo de estudio, donde quieres recabar datos fidedignos que ayuden a otras investigaciones, que ayuden a comprobar planteamientos de problemas, hipótesis que se generaron a través de una situación como tal. Esto podría ser definido como el estudio de campo de una forma más personal, más física, más directa con las personas del entorno y no precisamente como en un laboratorio o en una situación de experimentación de campo o experimentación de, de laboratorio donde tienes tus entornos, tienes tu propio espacio donde tú quieres controlar las variables, donde tú puedes tener un entorno más puro. Acá ya es, digamos, estar fuera de todo este contexto. Acá se está ya en la realidad, en la sociedad, donde vas a buscar este tipo de datos para comprobar las teorías y más que nada las hipótesis que se generan a través de un problema suscitado. Entonces, estos son los tipos de experimentación que pude encontrar en la lectura. Características de la psicología que la clasifican como una ciencia. Mm, Encontré tres, a lo que pude leer son tres. Una es que la psicología es materialista, o sea, necesita un objeto de estudio, eh, un, necesita tener un objeto de estudio para poder a través de él hacer las análisis, observar al objeto de estudio, observar al sujeto, o como se le dice más amablemente, los participantes dentro de un estudio. Tiene que ser observado, tiene que ser materialista, porque si no tenemos un objeto al cual vamos a analizar, simplemente no podemos recabar datos y no podemos comprobar las hipótesis y las teorías. Y si no hacemos esto, la psicología no puede ser considerada como una ciencia. Es materialista, es objetiva. Eh, Objetiva se refiere a que mm, tiene que recabar datos clave, tiene que aparte hay una situación, no recuerdo muy bien el término, pero creo que objetividad disruptiva, disubjetiva, algo así.
sinceramente no me acuerdo del término, pero se refería a que si hay uno o más personas que pueden observar ese fenómeno y puedan dar veracidad de que lo que vivieron y lo que atestiguaron es correcto, o sea, sucedió como tal, entonces ya se le puede dar un toque de viabilidad, de confiabilidad. Entonces, por eso es objetivo, por esto es materialista, es determinada, determinativa también. Cuando quiere buscar una información o cuando quiere buscar la verdad, tiene que seguir el método científico, tiene que seguir eh, tiene que seguir determinante, quiere decir que se apega a las leyes que existen, porque si es ciencia, hay leyes que la rigen. Entonces, un científico, una persona, un experimentador psicológico que esté buscando comprobar las teorías dentro de esta disciplina, tiene que ser determinado, tiene que haber determinación, tiene que ser apegado a las leyes que rigen a esta disciplina científica como es la psicología. Eh, Utiliza el método científico, sobre todo que este es como un rasgo característico no solamente de la psicología, sino también de todas las disciplinas que se pueden considerar como ciencias. Usa un método empírico, o sea, que tiene que ser comprobable, que los datos, que los hechos tienen que ser comprobables. Si no se comprueban, no puede entrar en la categoría de ciencia. Entonces, busca más que nada ser empírico, buscas datos cuantificables, utiliza variables, variables dependientes e independientes, y también de ahí se pueden encontrar variables continuas y discretas. Todo es dependiendo del tipo de estudio que se pueda hacer y a dónde queramos llegar. Estas son características de, entre otras, de la psicología, la podemos considerar como ciencia. Y dice, elementos del método científico en psicología, el diseño experimental. Bueno, a lo que yo puedo recordar, eran 7. El primero era planteamiento de un problema. Tenemos que plantear un problema como tal. Después de ahí, cuando tenemos planteado el problema que queremos investigar, tenemos que desarrollar hipótesis. Las hipótesis van a ser ideologías o creencias que yo tenga, no necesariamente tienen que ser ciertas o no, pero de algo que puede ser comprobable. Entonces, a partir de que yo tengo mi hipótesis, ya puedo ir al recabado de datos. El recabado de datos a través de los estudios que hemos visto, el de los estudios de campo, de los estudios que hacemos con el proyecto que tenemos de investigación, donde usamos participantes. No es correcto hablar sujetos como tal, sino participantes, donde a través de los grupos, vamos a tener un grupo experimental y un grupo de apoyo, podemos dividir en esos dos y podemos hacer la comparación y podemos hacer el estudio a través de las variables que mencioné anteriormente. Después de que tenemos el recabado de datos, continúa la comprobación de las hipótesis. O sea, después de que tengo estos datos, puedo saber si realmente lo que recabé, los datos que recabé y los ordené y ya tengo todos los datos como tal constituidos, puedo yo ya comprobar de que precisamente tiene validez o no tiene confiabilidad o veracidad lo que yo que con estos datos quiero comprobar mi hipótesis. Entonces, este es el cuarto paso. El quinto es la generalización o generabilidad, no recuerdo muy bien el término, pero lo que yo entendí es dónde esta teoría o esta hipótesis que ya estoy comprobando puede aplicarse de manera más general en diferentes ámbitos. Después podemos llegar a las predicciones. Este tema no lo entendí muy bien, pero a lo que puedo rescatar es predecir, tal cual, en qué enfoques o en qué elementos de nuestra sociedad o de nuestra realidad puede aplicarse esta hipótesis que yo estoy queriendo probar, que yo estoy queriendo constituir. Y como tal, el último efecto del diseño de investigación es publicar los resultados ante todos para que todos los tengan disponibles, ya sea en medios impresos, ya sea eh, en revistas científicas, en exposiciones. El chiste es que te compartamos la información para que los demás también tengan una idea de lo que estábamos investigando y de esta información que es importante compartir, sobre todo en esta rama tan interesante. Bueno, esta es la forma en cómo yo pude sintetizar los temas de esta unidad. Espero que pueda haberme dado a entender claramente y espero poder haber entendido de manera clara los temas. Muchas gracias y buenas noches.